Así empieza la viruela del mono. Signos y síntomas. Recientemente, la aparición de una rara condición ha sembrado confusión entre la población mundial, debido a su rápido contagio y su notoria sintomatología. Se trata de una versión atenuada de la viruela, conocida como viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad transmitida al humano por una amplia variedad de animales, que incluyen roedores y, por supuesto, primates. Esta particular viruela se ha convertido en una enfermedad de distribución global, ya que recientemente se han confirmado alrededor de 550 casos en al menos 30 países, y el número de nuevos casos ha aumentado recientemente, reportándose todavía hoy. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los nuevos casos provenientes de países no endémicos se encuentran bajo estudio para comprender mejor la epidemiología, las formas de infección y patrones de transmisión de la enfermedad, con el fin de prevenirla eficazmente. Sin embargo, el primer caso para comprender mejor esta enfermedad es aprender a identificar sus síntomas. Es por ello que a continuación te mostramos las señales más importantes que identifican a la viruela del mono. Signos y síntomas. Los síntomas iniciales son bastante similares a los de una infección respiratoria. Sin embargo, no aparecen sino hasta 2 semanas después de haber sido infectado. Y esto se debe a su periodo de incubación. Usualmente dura de 6 a 13 días, pero en ocasiones los síntomas podrían tardar hasta 21 días en aparecer. Y el orden de aparición son los siguientes. Número 1. Fiebre. Uno de los primeros síntomas en aparecer es la fiebre, ya que se trata de un mecanismo defensivo del organismo frente a la entrada de un agente patógeno, como lo es el virus de la viruela del mono. Se trata de un aumento de la temperatura por encima de los 38 grados centígrados, en algunos casos pudiendo superar los 39 grados, que se produce cuando el centro termorregulador del organismo intenta combatir las infecciones. Especialmente en el caso de los virus, como el de la viruela del mono, es un mecanismo frecuente, pues estos agentes son sensibles a las altas temperaturas. De esta forma, el organismo se vuelve un ambiente poco favorable para ellos. Sin embargo, la fiebre alta es solo una manifestación inicial, por lo que se verá acompañada de otros síntomas que empeoran el estado del individuo afectado. Número 2. Dolor de cabeza intenso. Otro síntoma bastante común en las infecciones virales es el dolor de cabeza, el cual puede tener diferentes intensidades y características, dependiendo del agente que esté invadiendo el organismo. En el caso del dolor de cabeza producido por la viruela del mono, se caracteriza por ser intenso y debilitante, por lo que el enfermo puede manifestar cierto nivel de incapacidad durante sus tareas diarias. El dolor de cabeza es uno de los síntomas principales del periodo de invasión de la viruela del mono, así que es un síntoma que predomina durante los primeros 5 días en los que la enfermedad empieza a manifestarse. Número 3. Dolor muscular. El dolor muscular es otro de los síntomas que más frecuentemente se ve en las etapas iniciales de una infección viral y puede enfocarse en diferentes regiones corporales, causando grandes molestias en el enfermo. En particular, en lo que la viruela del mono se refiere, el dolor muscular es generalizado. Sin embargo, es común que pueda presentarse con mayor intensidad a nivel de la espalda baja.
Este dolor puede ser producto de una leve pérdida de tejido muscular que suele asociarse con las infecciones virales, ya que algunas de ellas pueden estimular la ruptura de las fibras musculares, causando dolor localizado. Número 4. Fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más comunes en una infección viral y consiste en un aumento anormal en el esfuerzo requerido para llevar a cabo las actividades diarias. Es decir, que se trata de una notoria pérdida de energía que puede ir acompañada de problemas de concentración, dificultades de memoria y, en algunos casos, un menor control de la coordinación. Puede tener muchas causas, pero generalmente se la asocia a periodos de infección reciente o posterior a alguna enfermedad y debe ser tomada como una señal de que el organismo necesita reposo para recuperar la salud. Número 5. Linfadenopatías. Las linfadenopatías constituyen el último signo en aparecer durante la etapa de invasión del virus y no es más que la inflamación de los ganglios linfáticos ubicados en distintos segmentos corporales. Los ganglios linfáticos son estructuras del sistema inmunitario que se encargan de proteger al cuerpo al actuar como filtros que captan sustancias y microorganismos dañinos. Por lo tanto, es bastante común que ante alguna infección de origen viral, estos se inflamen al liberar células defensivas que combaten al agente nocivo para la salud. Estos pequeños elementos defensivos se distribuyen a lo largo de diferentes regiones corporales, que incluyen el cuello, las axilas, la ingle y el abdomen, y pueden inflamarse en un determinado orden, dependiendo de la enfermedad. En el caso de la viruela del mono, normalmente las linfadenopatías suelen aparecer con el inicio de la fiebre o algunos días antes de la segunda fase de la enfermedad. Y los ganglios que se inflaman en este caso son los que se encuentran en el cuello, las axilas y la ingle, y pueden verse en una o ambas mitades del cuerpo. Este signo en particular es el que permite distinguir la viruela del mono de la viruela clásica ya erradicada y muchas otras enfermedades virales de sintomatología similar. Hasta ahora, todos estos síntomas constituyen el periodo inicial de la enfermedad, causada por el desarrollo del virus en el cuerpo, pero alrededor de 3 o 4 días después de la aparición de la fiebre, inicia la manifestación más notoria de la viruela del mono, la erupción. Número 6. Erupción cutánea. La erupción cutánea es un signo por excelencia de la viruela, ya que es una manifestación más identificable y consiste en lesiones cutáneas elevadas, cuya apariencia se va modificando a medida que avanza la enfermedad. Se caracteriza por aparecer en el rostro inicialmente, donde se concentran las lesiones, y posteriormente se extienden hacia las extremidades y el torso, donde el brote suele ser menos intenso. De hecho, un examen físico minucioso indica que la mayoría de las lesiones se ubican en el rostro, seguido de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Por si fuera poco, la viruela del mono también puede afectar la mucosa oral, los genitales e incluso los tejidos oculares. Las lesiones de la viruela presentan numerosos cambios a medida que la enfermedad progresa, por lo que tendrán distintas características dependiendo de la etapa. Esta erupción inicia con la aparición de pequeñas manchas de tono más oscuro en la piel, para luego evolucionar a pápulas, unas lesiones ligeramente elevadas y firmes, que luego se llenarán de un líquido claro y pasarán a ser vesiculares. Posteriormente, el líquido en el interior de las vesículas se volverá más amarillento y pasarán a llamarse pústulas, lo que corresponde a la etapa final de las lesiones cutáneas de la viruela.
Eventualmente, el líquido en el interior de las pústulas será reabsorbido y las lesiones se secarán, formando costras que con el paso de los días se caerán, y esto marca el inicio de la recuperación. La viruela del mono es una enfermedad de rápida solución, pues suele durar entre 2 y 4 semanas por lo general. Los casos graves se dan solo en los niños y en personas con deficiencias inmunitarias. Entre sus principales complicaciones se encuentran las infecciones secundarias, como la encefalitis o la infección de la córnea, lo que puede llevar a la pérdida de visión. Sin embargo, en algunos casos raros, la enfermedad puede presentarse de forma completamente asintomática. ¿Cómo se contagia? La viruela del mono tiene una fácil transmisibilidad de persona a persona, por lo que el contacto directo con un individuo infectado es la forma principal de contagio. De forma más específica, el virus se transmite a través de secreciones provenientes del árbol respiratorio, lo cual requiere interacciones prolongadas con individuos portadores de la enfermedad. Esto hace que los individuos más susceptibles a padecer la viruela del mono son aquellos que deben tratar con personas enfermas de manera constante, como es el caso del personal de salud o quienes comparten hogar con una persona infectada. Aunque su principal forma de contagio se produce a través de la vía respiratoria, también existen otras vías de transmisión a las que se debe prestar mucha atención, como las lesiones de piel o los objetos contaminados, pues se ha comprobado que por el contacto con secreciones de pústulas abiertas en un individuo infectado puede ser una forma efectiva de transmisión, e incluso el contacto con ropa o sábanas contaminadas constituye un peligro para la salud. Incluso, el ser una zoonosis o enfermedad transmitida por animales, se sospecha que el consumo de carnes de animales contaminadas que no estén adecuadamente preparadas podrían constituir un factor de riesgo fundamental en el desarrollo de la infección. Otra forma de contagio importante es la materno-fetal, en la cual los fetos provenientes de madres que han sufrido de la viruela del mono durante las primeras etapas del embarazo tienen altas posibilidades de nacer con viruela congénita. A pesar de que se ha descubierto que la viruela del mono puede contagiarse entre individuos a partir de la cercanía y el contacto, aún se desconoce si se puede transmitir vía sexual de un individuo infectado a uno sano. Tipos de viruela del mono. La viruela del mono cuenta con dos formas principales, cada una causada por un patógeno de diferente origen. Es decir, que existen dos tipos de virus principales, capaces de producir esta enfermedad. Estas dos formas del mismo virus provienen de distintas regiones, de un mismo continente. Una fue detectada inicialmente en África Occidental y la otra tiene su origen en África Central y presentan importantes diferencias entre sí, pues estudios recientes han comprobado que el virus proveniente del occidente de África es menos severo que su contraparte de África Central, ya que no solo los síntomas son ligeramente menos intensos, sino que también presentan una tasa de mortalidad mucho menor. Afortunadamente, de acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de los casos que han sido confirmados con pruebas de laboratorio han sido producidos de la cepa de África Occidental. Esto quiere decir que no necesariamente se trata de una enfermedad mortal. Sin embargo, aún se debe tener mucho cuidado e implementar medidas de protección para evitar el contagio. El hecho de que el virus tenga una importante prevalencia en países africanos no significa que el resto del mundo se encuentre a salvo de esta enfermedad, pues en el pasado se presentaron numerosos brotes en otros continentes, especialmente el continente americano, donde los Estados Unidos constituyen el país más afectado hasta ahora, con un brote confirmado de 47 casos hace ya algunos años.
Pues resulta que la viruela del mono no es precisamente una enfermedad nueva, ya que fue descubierta por primera vez en primates alrededor de 1958, y el primer caso en humanos fue detectado en 1970. Posterior a ello, ocurrieron numerosos brotes. Sin embargo, estos eran más esporádicos, con un número poco alarmante, y se encontraban limitados a países africanos. No obstante, varios años después, en el 2003, se observó el primer brote fuera de un país africano, cuando cerca de 80 casos de viruela del mono fueron detectados en los Estados Unidos, sin que ninguno de ellos fuera letal. Es a partir de ese momento en que la enfermedad comienza a propagarse a nivel mundial, pero sin causar muchas pérdidas humanas, ni un número importante de casos. ¿Cómo se trata la viruela del mono? De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, actualmente no existe un tratamiento específico para combatir el virus de la viruela del mono. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad de muy baja mortalidad, la gran mayoría de las personas infectadas logran una recuperación completa, sin ningún tipo de intervención médica de importancia. Por supuesto, existen recomendaciones a seguir para facilitar la recuperación y aliviar los síntomas con mayor rapidez, lo cual no solo ayuda a controlar las posibles complicaciones, sino que también previene la aparición de secuelas a largo plazo. Dichas recomendaciones incluyen una nutrición adecuada durante la enfermedad, ya que mantener la ingesta de macronutrientes, acompañada de una buena cantidad de líquidos, ayuda a mantener al afectado en condiciones estables. En caso de haber sobreinfección con algún agente bacteriano, esta debe ser tratada siguiendo las indicaciones del especialista. De esta manera, al tratar cualquier otra enfermedad añadida, la recuperación de la viruela es más veloz. Todas estas recomendaciones son eficientes si de sanar al individuo enfermo se trata, pero si se aspira a combatir la enfermedad de manera global, la mejor forma de hacerlo es a través de la prevención, y la forma más efectiva de prevenir una enfermedad es por medio de la administración de vacunas. Numerosos estudios han comprobado que la administración de la vacuna contra la viruela presenta hasta un 85% de efectividad para prevenir a la viruela del mono. Pero al tratarse de una enfermedad erradicada, su vacuna no es de fácil acceso. Es por ello que durante el año 2019 se aprobó una vacuna diseñada a partir del virus atenuado de la viruela, que tiene como objeto específico la prevención de la viruela del mono, y se trata de una vacuna de doble dosis, cuyo acceso actualmente es limitado. No obstante, la administración de vacunas no es la única forma de prevenir esta enfermedad, ya que se puede reducir el número de contagios a través de la educación efectiva y oportuna de la población. Pues al sembrar conciencia de las comunidades afectadas acerca de esta enfermedad, conocer sus factores de riesgo y promover medidas preventivas, es posible evitar la aparición de brotes y mantener a la viruela del mono bajo control. La viruela del mono es una infección viral poco común, proveniente del contacto descuidado con animales contaminados o personas infectadas, que ocurre más frecuentemente en las regiones tropicales de África Occidental y África Central. Se caracteriza por síntomas como la fiebre, el dolor muscular, linfadenopatías y una incómoda erupción cutánea formada por lesiones ampollosas distribuidas en el rostro y las extremidades. De manera que si sufres alguna de estas manifestaciones o has viajado recientemente a las zonas de alto riesgo, debes visitar a tu médico tan pronto como sea posible y seguir nuestras recomendaciones para recuperar tu salud de forma rápida y efectiva. Y así termina este video. Esperamos que te haya parecido útil. Si tienes alguna duda o algo que añadir, déjanos un comentario.
Dale me gusta y comparte el video con amigos y familiares para que aprendan que así empieza la viruela del mono, con sus signos y síntomas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.